Le dimos caza, insultándolo, sin alcanzarlo. Abul, mucho más ligero, yo cojeando detrás. Cuando irrumpí en la cuadra de los pajes, mis dos servidores estaban separados por la cuja donde Beppo dormía y se observaban listo el uno a dar el salto y el otro a hurtar el cuerpo y escapar. Entre ambos, en la pared, había clavado una copia burda del escudo de los Orsini que Beppo consideraba suyo, la rosa, la sierpe, los osos, el símbolo de tantas glorias que había flameado en banderas para los cuales yo, Orsini, réprobo, significaba un baldón, aumentó con su presencia admonitoria el dolor que me desgarraba. Si yo hubiera sido el ilegítimo, ¿qué habría podido ser sin un bufón más en la casa de mi padre? Si Beppo hubiera sido el legítimo, si lo hubiese reconocido Giancorrado Orsini, ahora estaría en Bomarzo, con Girolamo, con Maherbale, con los primos, con los amigos, gruñendo las armas de torneo y de guerra. Me di cuenta de que la intensidad de mi odio únicamente era digna de parangonarse con la suya, pues a ambos nos sobraban razones para aborrecernos, y la envidia atormentaba la cama, espigado, magnífico, como Aquilante el negro, su piel y su traje de nieve echaban lumbre. Al desordenar la cuja con sus brincos, un objeto cayó a mis pies que recogí. Era la sortija de Adriana. Después mis dos pajes desaparecieron, el uno del otro en pos, corriendo, corriendo, sorteando las camas revueltas y las ropas esparcidas hacia la puerta extrema de la cámara, que se fumaba en una neblina de arneses y de piezas de armadura. El topacio me quemaba los dedos. Su piedra amarilla encerraba lo único que le faltaba a mi veneno, la última gota de hiel. Con él en la mano, como si llevara un ascua, busqué el camino del aposento donde agonizaba mi amor. Necesitaba saber enseguida y recibir la estocada postrera, casi diría que ansiaba portadores de libros con plumas y tinteros, quienes me detuvieron sin parar mientes en mi aspecto demudado que la penumbra escondía. Un topacio, declaró Piero Valeriano, pausadamente, piedra saludable, piedra de vírgenes, de castidad. Los cristales de la Consultaré a mis lapidarios a ver qué informan al respecto. Yo poseo una copia del poema de Mardobus, terció Maese Pandolfo con orgullo, que menciona 70 piedras preciosas en casi 800 hexámetros, y yo poseo el Speculum Lapidum de Camilo Leonardi de Pétzaro, médico de César Borgia, que cita por orden alfabético 270 minerales. También está el De Mineralibus de Alberto Magno. Es cierto, lo he hojeado aquí en la biblioteca de los señores, y hay un tratado arábigo-persa, lo consultaremos. Un topacio, señor Pierfrancesco, ¿a qué tanta premura? Si no me equivoco, el topacio es una de las 12 piedras que adornaban la placa cuadrada que el sumo sacerdote de Israel llevaba sobre el pecho. ¿A qué tan apurado, señor Orsini? ¿Dónde se ocultan? Pensaba yo en mi desvarío impaciente, mis osos gigantes, mis osos centenarios, mi guardia. ¿Por qué no acuden? ¿Por qué no me ayudan? ¿Ignoran que más que nunca los necesito hoy? ¿Acaso he dejado de ser el príncipe Orsini y ya no merezco su escolta? ¿Qué puedo hacer solo? ¿Qué puedo yo, jorobado, cojo, con mis 14 años deshechos, con la muerte que me ronda hambrienta contra la vida, y mi inmortalidad y mi horóscopo, y los dómines entre tanto se pasaban el topacio de Adriana y peroraban en latín? La luz fugaz que había sido Adriana chisporroteaba apenas cuando entré en su habitación. Pronto moriría, y aquel aposento con sus borrosos tapices quedaría a oscuras. Me llegué a su lecho y advertí que la muerte comenzaba a enseñorearse ya de sus ojos violetas que se habían tornado opacos, perdido el brillo de oro de sus estrías. Toda ella semejaba en su descarnada rigidez en los blancos pliegues de los linos bordados que la modelaban esculpida, marmórea, y ensayaba el dibujo de la estatua sepulcral. Ardían los cirios frente a las imágenes religiosas y a los exvotos, y se oía en la penumbra el bisbiseo de las monjas orantes. Supe por nencia que los médicos habían dicho que no había más remedio que resignarse ante el fin próximo. Supe también que Catalina y Clarisa habían estado a verla y que la última le había dado un inútil brebaje preparado por una vieja herbolaria para agotar los medios de salvación. Grandes redicarios la rodeaban, traídos de la basílica de San Lorenzo, y el tiritar de las velas insinuaba en sus cristales y en sus orfebrerías coágulos y huesos santos. Caí de enojos,
olvidado del grave motivo circunstancial que me conducía allí, y cosa que no hacía desde hacía largo tiempo, me puse a rezar. Hubiera querido contribuir con algo a socorrerla y me acordé de los venerados vestigios de San Anselmo que se conservan en Bomarzo, pero estaba demasiado lejos, así que a falta de otra ayuda recurrí supersticiosamente a mi talismán, el anillo de Benvenuto Cellini, y se lo acerqué a los labios. Adriana me miró sin reconocerme, y en la quietud del aposento sus labios se entreabrieron bajo el aro del metal y murmuró Beppo, Beppo, como si respondiera a las aprensiones que me acongojaban con una voz baja y distinta en la que nada permanecía de su rica vibración. Entonces sentí renacer mis celos y mi cólera, retiré el anillo, saqué de mi escarcela la otra sortija, la que había hallado en la cuadra de los pajes, y la tendí a Nencia, que nos contemplaba sin disimular su culpable zozobra. Tomé a la mujer por la muñeca con un ademán violento, del cual no hubiera sido capaz en circunstancias normales, y la traje afuera al corredor para que las monjas no escucharan nuestro diálogo. En 5 minutos me enteré de todo. Nencia no podía escondérmelo ya. Además, Nencia se hubiera valido de cualquier método solapado para atacar el amor que yo sentía por Adriana, y seguramente pensó que esa revelación secundaría eficazmente sus fines. Me informó, rehuyendo mis ojos, que la niña moría loca de amor por un paje. Beppo la había visitado varias veces, y ambos, Adriana Dalarosa y él, habían ganado el mutismo de la cuidadora, quien, creyendo que la llama de ese amor devolvería la salud a la pequeña, así me lo explicó por lo menos, se había pues convertido en su cómplice. Me juró que no había sucedido nada, pues nada hubiera podido suceder, dada la extrema languidez de la joven, y que ésta ni siquiera le había entregado voluntariamente la sortija a Beppo, quien una mañana se la quitó del dedo exangüe. Pero la lucidez de los celos me hizo intuir la verdad debajo de esa cháchara anhelosa. Lo que Beppo se había propuesto ante todo era erigirse en rival de su amo, derrotarle, luego, porque cuando inició sus visitas no se vislumbraba todavía el desenlace, que pudo ser otro, y desembocar en el restablecimiento de Adriana. Habría calculado que, si ésta recobraba la salud, acaso huirían juntos y uniría su destino al de la doncella noble, rehabilitándose de su bastardía y de su innata sujeción. Y por último, por más que Nencia protestara de su actitud de prescindente neutralidad y de la forma en que había amonestado a Beppo, yo adivinaba que su ciega devoción por los Orsini le había empujado a ayudar a uno que, si bien ilegítimo y ocultado, participaba tal vez del linaje que le inspiraba devoción tan servil. Y presentía que ella había calculado quizás que de esa manera se vería libre de una antagonista poderosa, y en consecuencia estaría en condiciones inmejorables para consagrarme sin trabas su fervor dinástico y su sensualidad equívoca, ganando una victoria cuyos frutos materiales yo no me atreví a concebir, pero que se vinculaban sin duda con las caricias que me había dedicado. Si Nencia tardó escasos minutos en ponerme al tanto de la aventura, yo tardé mucho en alcanzar estas deducciones. Le arrojé el topacio a la cara y salí en busca de Abul. Estaba resuelto, era menester anular a Beppo, el dañino, el temerario, terminar con sus trampas, con sus audacias, con sus burlas. Se lo comuniqué al africano en vagas palabras que implicaban una orden. Al día siguiente, Hipólito de Medici saldría de casa. Yo le pediría que llevara con él a mis pajes y dejaba a Abul la iniciativa de su proceder. Hasta en eso fui cobarde. Eché sobre sus hombros la responsabilidad del crimen, desligándome de ella con insinuaciones, con eufemismos. El esclavo se inclinó y puso su frente sobre mi mano extendida en señal de obediencia. No volví a verlo esa noche, ni la mañana siguiente, cuando al alba se alejó del palacio hacia Cafacciolo, el séquito de los cazadores. No volví a verlo jamás. La idea cruel de que eso sucedería ni me pasó por el espíritu, que, de haberlo yo sospechado, nunca le hubiera sugerido una actitud que lo desgarraría de mi existencia. Pero la vida es misteriosa y juega con dados invisibles. No nos deja prever la secuencia dilatada que se esconde en la semilla de nuestros gestos fugaces. Cuando partí de Bomarzo no presumí que mis ojos tímidos no se posarían de nuevo sobre la figura imponente de mi padre, y cuando, temblando de ira, impulsé a Abul para que acabara con la pesadilla de Beppo, no recelé que, al proceder de ese modo, también lo perdería a él. También perdía a Aquilante, el negro, y aunque Abul no muriera, era como si los enviara juntos a la muerte. Los 2 días siguientes casi no me aparté del lado de Adriana, sin importarme que Clarice Strozzi me llamara y me censurase por tan exagerada exhibición de mis sentimientos. Pensó, por descontado, que Adriana y yo éramos unos niños y que una vehemencia como la mía carecía de gravedad. Por lo demás, eso me interesó poco.
Viví a lo largo de horas dolorosas para observar la declinación de mi amada, para guardar noticias de los cazadores, para espiar en los rostros de los moradores del palacio lo que sabían acerca del miserable papel que Pier Francesco Orsini había desempeñado en la casa de Pantasilea y que seguramente a través de la insidia de Beppo habría trascendido. Adriana se fue agotando más y más en medio de los cirios sofocantes y de las letanías. Con rosario entre los dedos respondía al rezo quejumbroso de las monjas. De Hipólito y sus servidores no hubo novedades, y no se enviara Ignacio de Zúñiga hasta el valle de Mugello en pos de algún rumor concerniente a su comitiva, de miedo a avivar las sospechas. En cambio, cada vez que abandonaba el aposento de Adriana para andar espectralmente por el palacio y me cruzaba en las galerías y en el cortile con la gente numerosa de los Medici, mi susceptibilidad me daba a entender que todos me miraban de distinta manera, como si me escrutaran con sorna, aun aquellos que incuestionablemente no podían tener aviso de mis traspiés en lo de la cortesana. Hasta en una ocasión reprendí con rabia desmesurada a un mozo escudero de los Strozzi, porque se divertía como un tonto imitando los ladridos de un perro para hacer reír a otros pajes, y me pareció que remedaba al can maltés de Pantasilea, que hubiera merecido los pinceles de Carpaccio. Clarice y Catalina participaban de las plegarias en la habitación de Adriana, con Nencia y otras mujeres palatinas, pero el flaco alivio que obtuvo para mis inquietudes no provino de ellas, sino de un niño de 12 o 13 años, quien con desconcertante apego no se alejó de mí durante esos 2 días, como si intuyera los diversos conflictos que mi ánimo guerreaban. Era Lorenzaccio de Medici, el curioso personaje a quien yo había visto entre sus parientes cuando llegué al palacio de la Vía Larga y con quien me había encontrado desde entonces en contadas ocasiones. He leído últimamente varios libros que tienen por tema su escurridiza personalidad, y en ninguno de ellos he hallado una alusión a las visitas que en esa época hizo a Hipólito y de las cuales no queda rastro en documentos. Huérfano de un despilfarrador absurdo, Lorenzino vivía con su madre y sus hermanos menores cerca de Florencia, en la villa ancestral de Cafaggiolo, disfrazando la escasez económica con las apariencias del señorío. Era moreno, endeble y aristocrático, más bien agraciado que hermoso. Se movía con natural galanura, tan delgado y armonioso que conmovía al verlo. Lo roía una tristeza elegante. Los ingleses la llamarían becoming, que probablemente derivaba de su patricio aislamiento, consagrado a las lecturas clásicas, de su pobreza, del comprender que él, primer varón legítimo de las 2 ramas de la estirpe, estaba condenado a una existencia oscura, de las sutiles insinuaciones con que Clarice y Felipe Strozzi le indicaban la injusticia de su posición y preparaban su espíritu arteramente, como ya lo había preparado su padre para la represalia. No tenía más que un amigo, un hijo de Ricardo de Medici, y hasta se murmuró algo acerca de esa apasionada intimidad, como se comentó también en un momento el afecto excesivo que Clemente VII mostró por este sobrino misterioso, pero puedo asegurar que, pues conocí bastante su medio, que fueron calumnias. Lorenzino no había dado todavía pruebas de la posibilidad de una mudanza de su carácter como la que luego se produjo y que transfiguró al niño grave en un parásito descarado, organizador de los placeres de ese mismo Alejandro de Medici que asesinó. Aparecía de tarde en tarde por la Vía Larga con su pedagogo Zeffi, un viejo sacerdote de cultura, y su goce mayor consistía en escuchar al maestro Piero Valeriano y en conversar con Hipólito y con Giorgino Vasari sobre Plutarco y sobre Virgilio. Aprendió más allí que en Padua y en Bolonia. Solía encerrarse con Felipe Strozzi a oírle glosar temas de la historia florentina, y no hay duda de que ese escéptico diletante, ya inflamado, ya irónico, lo fue emponzoñando con su desprecio de las cosas divinas y humanas y con el desdén y la envidia de los usurpadores. Felipe era un hombre ambiguo, formado en la escuela de Maquiavelo. Cuando le convenía se presentaba como uno de los jefes de la oposición oligárquica frente a los bastardos, y cuando eso secundaba sus intereses se pasaba al bando opuesto. Muchos grandes señores compartieron entonces su acomodada actitud.